Amén. Eh, Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias al Señor porque tenemos nuevamente la oportunidad y el privilegio de poder estar reunidos. Pensaba en cómo el Señor es tan perfecto que a través de los testimonios, a través de la palabra que se nos compartía, el Señor iba entretejiendo de cierta forma el propósito que tiene para nosotros en este tiempo. Eh, Uno de los hermanos hablaba de la unidad del Señor, de los hermanos, de cómo Él buscaba que nosotros nos amemos. Y Él decía, no pueden haber ciertas situaciones en medio nuestro. Otro hermano nos compartía y nos decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman. Y finalmente hay una palabra que el Señor me ha estado inquietando, que algo pudimos reflexionar en la reunión del sector del día viernes, pero que hoy día me gustaría que podamos ver con un poco de profundidad, que tiene que ver justamente con el amor, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con el amor entre los hermanos. Eh, Anoche me acosté y no podía dormir como normalmente uno se acuesta y descansa rápido y se queda dormido, porque empezaba a meditar en esto, en esta palabra y en ejemplos reales que a mí me ha tocado experimentar en torno al amor de los hermanos, y se venía un recuerdo tras otro recuerdo de cómo el Señor me había demostrado su amor a través de los hermanos, desde niño, desde antes de conocer al Señor, que quizás yo no lo visualizaba que era el Señor, y yo veía que eran los hermanos, pero comprendía en mi niñez que eran parte de una iglesia. Y el Señor después se encarga de ir revelando el porqué de estas acciones, el porqué de tanto amor, el porqué de que hermanos nos hospeden en sus casas en medio de aflicción quizás que uno pueda estar teniendo. Y quiero que hoy día podamos meditar en esta palabra que partimos en Mateo. Les invito a que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateos capítulo 22, versículo 34. Este es un pasaje muy conocido. A lo largo del caminar se hace mención a esto de manera frecuente, que tiene que ver con el gran mandamiento. Entonces me gustaría que podamos comprender que lo que se relata acá es que a Jesús le hacen una pregunta, y esa pregunta no se la hace cualquier persona. Ya, por eso quiero que leamos desde el versículo 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ya le habían hecho una pregunta antes a Jesús y él responde. Entonces ahora los fariseos dicen, ya, vamos a hacer una pregunta también. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa es la pregunta que le hace un fariseo, ¿ya? Que era intérprete de la ley. Entonces, de cierta forma, tenía un conocimiento profundo de lo que era la ley. Entonces, él pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que a Jesús le hacen una pregunta, un fariseo que era intérprete de la ley, pero finalmente esta pregunta lo que buscaba era poder pillar a Jesús en algo para después tomarse de esto. Entonces la respuesta que da Jesús es la respuesta a la pregunta que hace este fariseo, ¿cierto? Que le recuerda dos mandamientos. Finalmente le recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y de esto ya hemos compartido en otras oportunidades,
y muchas veces nos hemos encontrado faltos en torno a este mandamiento. Y vemos que Él presenta el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una medida finalmente. Y yo cuando leía esto tiempo atrás, yo decía, bueno, amar al prójimo como a uno mismo es un estándar de amor que puede ser relativo, porque quizás yo me amo mucho, o yo me amo poco, entonces amo poco al resto, o me amo mucho, entonces amo mucho al resto, porque finalmente eso es lo que se está diciendo. Pero Jesús se encarga más adelante de poder entregar mayor profundidad y entregar un nuevo mandamiento. ¿Ya? Acá la pregunta era ¿cuál es el mayor mandamiento? Y la respuesta de Jesús son estos dos, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, te invito a que puedan ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Bien, acá el contexto es distinto, porque Jesús ya no está hablando con un fariseo, no le está dando respuesta a fariseos, sino que está hablando con sus discípulos. Entonces, la respuesta que Jesús da, o lo que Él nos quiere enseñar en este pasaje, está pensado para sus discípulos. Y dice, bueno, el subtítulo que ahí aparece dice, el nuevo mandamiento. Y el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vemos que a la pregunta de cuál es el mayor mandamiento, Jesús hace mención de dos, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veíamos que ese amar a tu prójimo podía ser relativo porque nosotros mismos no nos amamos siempre de la misma forma y quizá en algún periodo nos amamos más, en otro periodo nos amamos menos, pero acá Jesús está hablando a sus discípulos y en torno a sus discípulos Jesús entrega un estándar mucho más alto, mucho más elevado en torno al amor y dice que os améis unos a otros. En medio de los discípulos, la instrucción del nuevo mandamiento para ellos es que os améis los unos a los otros, pero que no es cualquier amor, ni es un amor de cualquier forma, sino que acá la medida es mucho mayor. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí viene de manera inmediata, ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo te ha amado el Señor a ti en particular? ¿Cómo nos ha amado el Señor, hermano? Y este nuevo mandamiento es algo tan importante porque es un mandamiento que tiene un propósito bien especial. Tiene un propósito bien especial que nos hacía mención nuestro hermano cuando pasó a bendecir la cena. Que dice, en esto, cuando dicen esto hace mención a que os améis unos a otros como yo os he amado, es decir, con ese estándar de amor, con el amor que tuvo Jesús con nosotros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces finalmente este mandamiento tiene un testimonio. A través de este mandamiento hay un testimonio para el resto. No es solamente que yo amo, no sé, al hermano Mario y solo él recibe este testimonio de amor, sino que influye en el resto que rodea también al hermano Mario. En esto van a conocer que somos sus discípulos, en que os améis
los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar? ¿O cuál es la medida que nos plantea este mandamiento? ¿Cuál es la medida? Como Él nos amó. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que este nuevo mandamiento es súper importante porque es finalmente un mandamiento que nos habla de un testimonio real frente al resto. Nos habla de un testimonio vivo frente al resto. El que vean que nos amemos no es cualquier cosa. El que el resto pueda ver que nos amemos impacta directamente en el testimonio del amor de Dios a la vida de las personas. Y esto es importante. Y esto es importante. Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿cómo nos has amado el Señor? ¿Cómo te amó el Señor? ¿Qué podemos decir de esto? Piensa usted, ¿cómo le amó el Señor a usted en particular? ¿Quién podría decir algo en torno al amor del Señor, hermano Manuel? ¿Cómo lo amó el Señor a usted? Le amó entrañablemente. ¿Y cómo ve que el Señor le amó entrañablemente? No se cansa, no se duerme. Por acá un hermano decía, dio su vida por nosotros. Ese es el estándar de amor que contiene este nuevo mandamiento. Y si nosotros pensamos en torno a esto, ¿estamos amando como el Señor espera que amemos en este mandamiento? ¿Estamos amando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas con este nivel de entrega? Amén. Y con vergüenza lo digo. Con vergüenza lo digo, hermano. Yo creo que a pesar de que nos amamos, estamos faltos aún en torno a lo que el Señor espera de amor en medio nuestro. Voy a hablar algunas cosas muy prácticas. A mí me entristece y me duele cuando veo que los hermanos se paran y dicen, hermanos, recuerden la mercadería. Hermano, hay poca mercadería este mes y hay necesidad. Me duele, hermano, cuando nos pasa eso. Porque es algo tan básico y es una necesidad tan real que hay en medio nuestro, que es una forma muy concreta de poder expresar el amor que tenemos hacia los hermanos. Y en esto muchas veces quedamos faltos, pero hoy día, a partir de esta palabra, mi ruego es que podamos ver la importancia de poder expresar el amor a los hermanos, la importancia de servir a los hermanos. Esta palabra se relaciona con amor y servicio, van completamente de la mano. Porque para poder servir a otro, lo tengo que amar, ¿cierto? No puedo servir a otro si no lo amo. No me voy a negar a mí mismo si no hay un amor hacia el otro. Por ejemplo, si Jesús no nos hubiese amado con este amor tan perfecto que Él tenía y que tiene por nosotros, ¿hubiese entregado su vida? Si no nos hubiese amado. Y por eso nosotros damos testimonio del amor del Señor. Por eso nosotros testificamos a través de su mesa que Él nos amó de una manera perfecta. Porque como nos amó, Él se entregó por nosotros. Y nosotros, si amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos, ¿iremos a hacer algo distinto? ¿Iremos a hacer algo distinto? Entonces, ¿estamos amando como el Señor espera que amemos a nuestros hermanos? Es una pregunta que yo dejo para que cada uno pueda reflexionar y pueda meditar. Porque el amor, hermanos, finalmente es un amor práctico. No es un amor solamente de teoría, no es declarar, nos amamos, somos uno, somos hermanos, nos amamos y nunca más nos preocupamos los unos por los otros. Nunca más estuvimos atentos o atentas a la necesidad de nuestros hermanos.
Y por eso les decía que anoche me costaba dormir, porque empezaba a pensar en mi vida desde que tengo recuerdos, cómo el Señor me mostró el amor, su amor, a través de los hermanos. Cómo el Señor iluminó mi vida a través del amor de los hermanos. Y es un detalle tras otro. Y es un detalle tras otro. Y pienso que los hermanos y las hermanas que nos sirvieron y que nos asistieron, por un lado amaban al Señor, por otro lado nos amaban a nosotros como sus hermanos, y por otro lado se negaban a cosas por expresarnos su amor. Se tenían que negar a algo. Se tenían que negar a algo. No es que les sobrara, pero sí tenían amor como para compartir lo que tenían. Sí tenían amor para poder recibir a una familia quebrada, a un joven que quizás nadie daba nada por él. Y cuando empecé a congregarme y a acompañar a mi mamá a la reunión en San Pedro, quizás sin ninguna gana, lo único que podía ver es que los hermanos me abrazaban. Los hermanos me abrazaban, me expresaban el amor, me preguntaban cómo estaba, me invitaban a sus casas. Me invitaban a sus casas sin ni siquiera conocerme en profundidad, sin saber mis costumbres, sin saber lo que yo hacía durante la semana. Los hermanos abrían sus puertas para poder recibirnos, para poder entregarnos el amor de Dios de manera práctica. Y eso, hermanos, es tan importante. Es tan importante. Yo ruego porque David y Anaís puedan ver esa misma expresión de amor de Dios a través de los hermanos. No espero menos. No espero menos de los hermanos. No espero menos del amor de Dios en medio nuestro. No espero menos, hermanos. Es importante prestar atención a esto. Nosotros con los jóvenes hemos estado hablando con los ancianos de evangelizar, y de evangelizar de una manera práctica, de servir a otro en esta evangelización. Pero antes de eso pensábamos y decíamos, y en medio nuestro, ¿cómo está esta expresión de amor? ¿Cómo está manifestado el amor? Y yo al menos hoy día creo que estoy falto, que estoy en deuda en torno a esto, porque el Señor es tan claro en su palabra en torno a lo que es el servicio entre los hermanos, que lo podemos ver en las distintas cartas, los distintos evangelios, y quizás yo pudiese citar muchos lugares en la Biblia donde reafirma esto, pero me voy a quedar con algunos para que podamos reflexionar y podamos ver lo importante que es servirnos los unos a los otros. Le invito a que podamos ir a Gálatas, capítulo 5. Versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voy a volver a leer el versículo. Dice: porque vosotros, hermanos, es decir, no se le está hablando a fariseos, sino que así como Jesús dio el nuevo mandamiento a sus discípulos, acá podemos ver que se le habla a hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que es como todo lo contrario, sino que servíos por amor los unos a los otros. Por eso les digo, hermanos, que el servicio en medio de la iglesia y entre los hermanos es un servicio de amor. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, claramente va a ser imperfecto, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero lo que Jesús espera de nosotros es que nos podamos servir en amor. ¿Por qué? Porque esto trae un testimonio para el resto, si no es por cualquier cosa. Una, le estamos dando el testimonio de amor a nuestro hermano. Otra es que resplandece en las demás personas ese testimonio de amor. Ejemplo concreto. Nosotros cuando niños, me acuerdo que iba a llegar una fecha importante que era Navidad y no teníamos recursos como para poder tener una cena especial o distinta. Y no lo hablo por la Navidad en sí, sino que por ese espacio en el cual la familia se reúne. Yo, niño, ¿qué fue lo que vi? Que llegaron hermanos a mi casa y trajeron alimentos entre comillas especiales para un momento especial, y adicionalmente trajeron 2 regalos, uno para Emanuel, que es mi hermano menor, y uno para mí. Y uno podría decir, pero los hermanos están potenciando los regalos en Navidad. Nosotros jamás relacionamos esos regalos a la Navidad como tal, sino que lo que vimos fue el amor de Dios a través de los hermanos. Y eso es un testimonio para nosotros que quedó marcado. Quedó marcada esa expresión de amor de los hermanos a nuestras vidas. Por eso digo que el amor del Señor y el amor entre los hermanos es un testimonio para el resto, porque este testimonio es capaz de alumbrar y de cambiar a las personas. Le invito a que rápidamente podamos ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Y a través de 3 pasajes que vamos a leer, vamos a poder ver que Juan como que tiene una encomienda que nos quiere hacer ver de manera permanente y frecuente y nos quiere recordar la importancia del amor entre los hermanos. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Y luego acá da un ejemplo. Es como el ejemplo que no debemos hacer. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, nuevamente hablando a hermanos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Nuevamente voy a leer eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nuevamente hay un testimonio. ¿Cómo vamos a ver que han pasado de muerte a vida? ¿Cómo vamos a ver que el Señor hizo una obra en nosotros? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ahora en el versículo 16, el Señor nos clarifica mucho más cómo debiese ser este amor. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, lo que decía nuestro hermano Joaquín. Esa es la mayor expresión de amor que Jesús hizo por nosotros.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nos damos cuenta, hermanos, entonces que en torno a lo que el Señor espera de nosotros es que nos podamos amar y que nos podamos servir, y que la medida quizás es tan alta que nosotros nos vemos lejanos a esa medida. ¿Cómo yo voy a poner la vida por mi hermano? Si tengo un pan y veo que mi familia tiene hambre y veo que mi hermano tiene hambre, ¿qué hago? Le doy el pan a mi familia. Y quizás lo que espera el Señor de nosotros es otra cosa, que podamos compartir lo que hay, con sencillez, con amor, que podamos expresarnos el amor real de esto. ¿Cómo vamos a cerrar la mano ante la necesidad? ¿Cómo vamos a cerrar la mano ante la necesidad? Y acá quizás hace mención a comida, pero ante la necesidad espiritual, ¿cómo no vamos a ir a visitar a hermanos que sabemos que están pasando necesidad espiritual? Que necesitan ser pastoreados porque están pasando situaciones familiares. ¿Cómo vamos a dejar de hacer esto? Si lo que el Señor espera de nosotros es que nos podamos servir los unos a los otros. Y los servicios son tan diversos, hermanos, en medio de la casa del Señor. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo Cristian nos compartía y nos decía que al menos todos tenemos un don? ¿Se acuerdan de eso? Que al menos tenemos un don. Y que si todos nosotros pusiésemos en práctica este don y empezamos a servir con este don, la obra del Señor en medio nuestro ya sería completamente distinta. La expresión de amor en medio nuestro ya sería completamente distinta. Y en otro compartir, el hermano también nos mencionaba que uno cuando se siente débil, como lo que piensa hacer, y ahí yo me veía bien reflejado, es como dar un paso atrás en el servicio, porque estoy débil. Y el hermano nos alentaba y nos decía, cuando estemos débiles, más debemos servir al Señor. Más debemos servir al Señor, más nos debemos entregar por el Señor, porque el Señor va a ser glorificado, porque no es nuestras fuerzas, porque no son nuestras fuerzas humanas las que van a estar haciendo la obra, sino que es la fuerza del Señor, es la luz del Señor resplandeciendo la vida de nuestros hermanos, resplandeciendo la vida de las personas que rodean a los hermanos. El otro día veía una historia en las redes sociales de cómo los hermanos estaban reunidos organizando el retiro Rucacura. Y los hermanos han estado subiendo videos de distintos momentos de cómo se está preparando el retiro. Y hay videos de ellos que hacen alusión a hermanos cortando madera, otros hermanos pintando, hermanas decorando las plantas y distintos tipos de servicios. Y el otro día en la noche subieron una historia en la cual aparecían los hermanos con computadores, en la cual se estaban organizando de una manera distinta. Todo ese servicio que uno logra ver en medio de los hermanos es importante. Ninguno es mayor que otro. Ninguno está por sobre el otro. Todos los servicios en medio de la casa del Señor son importantes porque todos nos hablan del amor de Dios. Todos los servicios en la casa del Señor nos hablan del amor de Dios. No es distinto, no es más importante uno que otro. Amén. Entonces, ¿qué nos pasa? Y ya vamos a ir terminando. Nos pasa que, o qué me pasa, voy a hablar por mí, que quizás estoy tan involucrado en situaciones laborales o sociales que pierdo el norte en torno a lo que el Señor espera de mí en medio de su casa. Quizás el trabajo es tan intenso o los estudios son tan intensos que nos podemos ver como
bloqueados en torno a lo que el Señor espera que ocurra en medio de su casa. Y tenemos que despertar. Tenemos que despertar a esto, tenemos que despertar al servicio. Si vamos a Segunda de Juan, que está al lado, ¿cierto?, de lo que habíamos leído anteriormente, en Segunda de Juan dice, en el versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nuevamente nos trae a colación lo que es el amor de unos y los otros. Si nos vamos a Tercera de Juan, en el versículo 5, dice, Tercera de Juan, versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Amor y servicio, amor y servicio, amor y servicio. Eso, hermanos, es lo que el Señor espera de nosotros, que nos podamos amar entrañablemente, y que a la vez nos podamos servir los unos a los otros. Para finalizar, le invito a que vamos a Filipenses, que esta es la última cita que vamos a leer. En Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. Versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Lo voy a volver a leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de considerar a los demás. Nos habla de poder extender las estacas y poder cubrir a más hermanos. No es solamente para mí y para mi familia. Si te va bien en el trabajo o si me va bien en el trabajo, no es para mí y mi familia el beneficio de eso, sino que tiene que repercutir en poder bendecir al resto. Poder bendecir al resto, poder suplir necesidades de otros. Uno dice, es que Dios debe suplir mi necesidad. Pero ¿cómo la va a suplir? Hemos declarado que Él es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Jesús es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo. Pero ¿y cómo se manifiesta entonces esto? A través del cuerpo, a través de las manos, a través de los dedos, a través de los pies, a través de la boca, a través de los oídos. Debemos extender las estacas. Y en el capítulo 2, versículos 12 al 15, dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este resplandecéis como luminares en el mundo nuevamente nos lleva a lo que es el testimonio. En esto conoceréis que sois hijos de Dios, en que os améis los unos a los otros. Hermanos y hermanas, esta palabra en sí es una palabra que nos exhorta, que nos quiere recordar en amor la importancia de expresarnos el amor los unos a los otros. Hay muchas formas de poder expresar el amor los unos a los otros. Hay formas que son más prácticas, hay formas que quizás no son tan prácticas, que son tan visibles, pero son igual de importantes. El amor del Señor debe resplandecer nuestras vidas y debe resplandecer las vidas de los que nos rodean. Si tuviese que destacar algo del amor de Dios en mi vida, aparte de que Él se reveló a mi vida y entendí que se entregó por mí, es que Dios se ha encargado de manifestarme su amor a través de los hermanos, a través de las hermanas, a través de una oración, a través de un llamado, a través de un WhatsApp, a través de una visita, a través de alimentos, a través de un abrazo, como hablaba Sebastián. ¿Cuántas veces hemos necesitado solamente un abrazo de un hermano? Ni siquiera un consejo. Solo hemos necesitado que un hermano nos abrace. Y en ese abrazo nos empieza a demostrar el amor del Señor. Leíamos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Quizás si no hemos sentido el querer, no hemos tenido el querer, no hemos tenido el hacer, es importante que roguemos para que el querer y el hacer se manifieste en medio nuestro, que se pueda manifestar en medio nuestro de tal forma que no nos seamos indiferentes, hermanos. Que no nos seamos indiferentes unos a otros, que no privilegiemos el orden de nuestra casa por sobreinvitar a los hermanos con sus hijos o hijas a nuestras casas. No privilegiemos, es que puedo ahorrar con esto, si dejo de hacer esto puedo ahorrar, no sé, 100,000 pesos. Pero si un hermano está teniendo necesidad, si un hermano no tiene para pagar su matrícula en la universidad, ¿qué debiésemos nosotros priorizar? Si un hermano no tiene para pagar quizá el dividendo de su casa, ¿qué debiésemos priorizar nosotros, hermanos, en este tiempo? Humanamente es inexplicable. Humanamente rompe todas las reglas que el mundo nos ha enseñado. Humanamente rompe todo consejo que podamos recibir del mundo. Pero nuestro Señor quiere que nos amemos y que nos amemos entrañablemente, que seamos capaces de entregar la vida por nuestros hermanos. Esa es la medida de amor que el Señor espera de nosotros,
Y esa medida de amor es la que va a resplandecer la vida de las personas que nos rodean. Esa es la expresión de amor que nuestros hijos van a ver reflejada y que se van a acordar, así como yo me acuerdo hoy de esto. Estoy seguro que David y Anaí se van a acordar de esta expresión de amor, de que cuando llega, por más desordenado que sea el David, veo como hermanos tratan de buscarlo, tratan de hacerle un cariño. Él es un poco esquivo, no siempre se deja, pero los hermanos ahí van otra vez. Y la próxima semana y van de nuevo a tratar de hacerle un cariño. Hermanos, el Señor eso espera de nosotros. El Señor, así como no te rechazó a ti, así como no me rechazó a mí, lo que el Señor espera de nosotros es que no nos rechacemos, sino que todo lo contrario, que nos amemos, que nos sirvamos en amor, que nos sirvamos en sujeción unos con otros, porque no es un servir desordenado, sino que en sujeción unos con otros, y que por sobre todas las cosas el nombre de Jesús sea glorificado. Que esa luz resplandezca, que ese sea el testimonio para los que no conocen del Señor. Que hay hijos de Dios expresando en sus debilidades, en sus flaquezas, en nuestras limitaciones, pero que a pesar de eso estamos expresando el amor de Dios porque Él ha hecho una obra en nosotros. El Señor permita que podamos avanzar en esto, hermanos, que usted pueda reflexionar individual, que pueda reflexionar como familia, como matrimonios, porque necesitamos volver a las primeras obras. Un pastor decía que cuando nosotros estamos dispuestos al Señor, a su servicio y apasionados por el Señor, buscando al Señor, el deseo por las cosas del mundo empiezan a disminuir. Porque estamos tan focalizados en Cristo que ahí está nuestra prioridad. Por ende, el deseo por todo lo material y por todas las cosas del mundo empiezan a disminuir. Pero cuando este deseo, cuando este amor lo descuidamos, empieza a disminuir. Y lo que empieza a aumentar son nuestros anhelos y nuestras proyecciones terrenales. Que el Señor permita que podamos elevar nuestra mirada hoy día y poner los ojos en Jesús, en su obra poderosa, y que el Señor quiere movilizarnos como iglesia a poder servirle. Primero a poder amarle, para luego poder servirle. ¿Amén? Amén. Le invito a que podamos orar, hermanos. Padre nuestro, en esta hora, una vez más has lanzado tu semilla a nuestras vidas. Una vez más te has encargado de entregarnos una palabra y te rogamos, Señor, que esta semilla pueda caer en buena tierra, que podamos limpiarnos, Señor, que podamos sacudirnos del polvo y poder, Señor, recibir esta semilla con apertura, con generosidad, Señor, con amor. Mi ruego, Señor, es que tu obra sea manifestada en medio nuestro, que tu amor sea manifestado en medio nuestro, que no nos avergoncemos, Señor, de expresarnos el amor unos a otros, sino que sea todo lo contrario, que nos amemos entrañablemente y que este amor repercuta en que podamos servirnos unos a otros, entendiendo que este servicio es para ti, Señor. Te ruego, Señor, por nuestras vidas, para que nos animes, para que produzcas el querer en nosotros, para que nos dirijas en el hacer, para que no nos quedemos quietos, Señor, sino que nos podamos mover en ti, nos podamos, Señor, expresar el amor como tú esperas que sea en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.